Nuestra vida no tiene que estar medida por si logramos X o Y a cierta edad, sino tiene que estar medida en cómo te estás sintiendo en la vida. Y el problema de este reloj invisible que tenemos es que nos está alejando de vivir una vida auténtica, de vivir una vida plena. Y entonces nos estamos sintiendo estresadas, ansiosas, con un montón de presión y expectativas de la sociedad. Pero la solución a todo esto no es correr más rápido, no es intentar alcanzar ese tren que ya se fue del andén, sino es cambiar tu relación con el tiempo. La respuesta no está en estos trucos de productividad, de cómo alcanzar más, de cómo lograr más en menos tiempo. No, la paciencia tiene una mala reputación, pensamos que es pasividad, que es resignación, pero la paciencia es algo activo. La paciencia es resistir la urgencia de apurarte y dejar que las cosas tomen su tiempo. Tu ritmo es lo único que cuenta. Porque mira, te quiero leer esto que escribí. La medida real de una vida no es qué tan rápido llegaste, sino qué tan plenamente habitaste los momentos en el medio. Los 20, una década que nos vendieron como perfecta, pero que en realidad se siente como caos, decisiones improvisadas y búsquedas infinitas. En esta temporada hablamos de lo que duele, lo que transforma y lo que aún seguimos procesando. Esto es Las Grietas de los 20, la segunda temporada de Las Grietas del Cambio. Y aquí comenzamos. ¿Alguna vez te has sentido que estás en una carrera constante a la cual ni siquiera te inscribiste? En donde la mayoría de las personas ya van a la mitad del camino y tú todavía estás tratando de encontrar dónde dejaste los tenis. Donde la mayoría de las personas recibieron un calendario invisible, un cronograma invisible que simplemente tú no recibiste. En donde tu vida no se parece a ese plan perfecto de 5 años y que es más bien un desastre caótico con cosas a medio terminar y un ya veré cómo le hago de forma permanente. Tenemos este tic-tac constante en nuestra cabeza diciéndonos lo que deberíamos de haber logrado, lo que deberíamos de tener, lo que deberíamos de ser a cierta edad. Y este cronograma, este reloj invisible, no es un reloj que hayamos creado nosotras. Es algo que se creó en la sociedad y que nos está presionando a ser, a tener, a vivir una vida como el resto y nos está alejando de vivir una vida de forma auténtica. Nos está apresurando, nos está diciendo ya apúrate, ya vas tarde. ¿Tarde para vivir qué? ¿Para hacer qué? Nuestra vida no tiene que estar medida por si logramos X o Y a cierta edad, sino tiene que estar medida en cómo te estás sintiendo en la vida. Y el problema de este reloj invisible que tenemos es que nos está alejando de vivir una vida auténtica, de vivir una vida plena. Y entonces nos estamos sintiendo estresadas, ansiosas, con un montón de presión y expectativas de la sociedad. Y mira, te voy a ser honesta, este tema me pega muchísimo porque yo también he sido esa persona que ha visto su vida como una lista de pendientes, como este checklist que tengo que ir palomeando a cierta edad, que tengo que haber logrado esto, que tuvo que haber sido esto, que ya debería de casarme, que ya debería de tener hijos, que ya debería yo de ganar X cantidad de dinero, donde también está esta sensación, este nudo en el estómago cada vez que tu mejor amiga te dice, ya me ascendieron en el trabajo, oye, es que ya me voy a casar, es que ya voy a tener un hijo. Y no es que no estés feliz por ellas, claro que estás feliz por ellas, claro que te emocionas por ellas, pero tu cerebro inmediatamente empieza a hacer este cálculo de ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me quedé? Me falta todavía muchas cosas por lograr y por avanzar y yo ya voy tarde, ya se me fue el tren. La famosísima frase de ya se te fue el tren o se te va a pasar el tren. Y todas estas narrativas no nos las dijimos nosotras, nos las fueron diciendo nuestra familia, nuestra cultura, las redes sociales. Nos están presionando a hacer, a lograr y a tener cosas que tal vez ni siquiera son cosas que realmente queremos lograr. Estamos viviendo en una urgencia sin alegría. Estamos corriendo todo el tiempo, tratando de alcanzar algo, tratando de ponernos al corriente de algo,
pensando que en algún momento vamos a llegar a la paz y a la calma y ahora sí voy a vivir mi vida plenamente, pero ese algo nunca llega, porque cuando, entre comillas, llegas a ese lugar, ya hay otra cosa a la que tienes que seguir corriendo, ya hay otra cosa que tienes que alcanzar, ya hay otra cosa que tienes que tener. Y entonces estamos en este ciclo de urgencia sin alegría. Pensamos que si optimizamos nuestra productividad, que si hacemos las cosas bien, vamos a sentir control. Pero es que el problema es que mientras más eficiente eres, más cosas te ponen encima, más cosas te pones encima. Vivimos en una cultura del hacer y no del ser. Entonces, premiamos la productividad, premiamos estar ocupadas, pero en este correr, en este estar ocupadas, dejamos de preguntarnos lo que realmente queremos ser, dejamos de vivir nuestra vida. Y entonces, este reloj invisible es un constante recordatorio de que ya vas tarde, de que te estás quedando atrás, de que tienes que lograr ciertas cosas antes de los 30, porque si no, estás mal. Nos metieron en un juego que ni siquiera nosotras diseñamos. Un juego en el que alguien más escribió las reglas, en donde alguien más dijo cómo se ganaba y nosotras ni siquiera elegimos jugar ese juego. Simplemente nos metieron casi que al empujón de métete al juego del reloj invisible de la vida. Y entonces, justamente de esto vamos a estar hablando en este episodio. Vamos a hablar de quién construyó este reloj, por qué se construyó este reloj invisible. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos estamos sintiendo con esta presión de lograr, de ser, de tener? Y vamos también a abordar algunas herramientas para que puedas empezar a vivir a tu ritmo sin culpa. Porque mira, yo te quiero decir algo. Llegar tarde a tu propia vida no es un defecto, no es una falla, no es un error. Es simplemente vivir tu vida. Llegar tarde a tu propia vida es simplemente vivir tu vida. Así que ponte cómoda, tráete el cafecito, saca tu libreta y ahora sí, vamos a empezar con una de las preguntas más importantes para este episodio, que es: ¿de dónde salió esta idea de que la vida tiene fechas de entrega? ¿De dónde salió esta idea? Porque no naciste con la idea de que tengo que casarme antes de los 30. Tengo que comprar una casa antes de los 35. Cuando tenías 10 horas de nacida, no estabas pensando en, ay, me tengo que casar a los 35. No, es que tengo yo ya que tener una mansioncísima increíble a los 40. ¿Quién te dijo eso? No naciste pensando así. Entonces, todas estas narrativas de tienes que ser, tienes que lograr, tienes que tener a cierta edad, no es algo con lo que tú naciste, es algo que aprendiste, es algo que viste, es algo que escuchaste, es algo que adoptaste sin darte cuenta. Querer tener, querer ser, querer lograr a cierta edad es un constructo social, es algo que nuestra sociedad nos vendió, que nuestra familia nos inculcó. Y no es porque nuestra familia haya sido malas personas y nos hayan vendido esta idea de tienes que ser porque tienes que ser, pero porque ellos mismos están programados con este mismo reloj. Y entonces está pasando de generación en generación esta idea de que tenemos que alcanzar ciertas cosas a cierta edad, de que tenemos que tener ciertas cosas a cierta edad. Y cuando no lo tenemos, cuando no lo logramos, sentimos que estamos fallando, que estamos mal, porque pareciera que el resto del mundo ya encontró la regla mágica para ir cumpliendo con este cronograma, para ir cumpliendo con este calendario invisible, con este reloj invisible. Ellos encontraron algo que tú todavía no, y entonces tú te sientes ansiosa, tú te sientes preocupada, tú te sientes con miedo, porque tú estás fallando en este juego que, repito, no decidiste jugar, porque nadie nos explicó las reglas, porque nadie nos dijo cómo se tenía que jugar. Nadie ni siquiera nos preguntó si queríamos jugar. Entonces estamos jugando un juego que no queremos jugar. Y este juego se caracteriza por la mentalidad del cuando finalmente. Nos venden la idea
nos enseñan que cuando finalmente consigas el ascenso laboral, cuando finalmente tengas la pareja, cuando finalmente resuelvas tus problemas, entonces ahí vas a empezar a vivir tu vida. Ahí es donde ya vas a ser feliz. Ahí es donde ya vas a tener control sobre tu vida. Y entonces, esta mentalidad nos está llevando a ver nuestra vida como un ensayo general, como si estuviéramos en una obra de teatro y seguimos en el ensayo, seguimos con las puertas cerradas, como que en algún momento la obra va a empezar. Pero spoiler, la obra ya empezó, la obra ya está en curso. No estamos en un ensayo, estamos viviendo la obra. Pero esta mentalidad de cuando finalmente logre, cuando finalmente sea, cuando finalmente alcance, no te está beneficiando a ti. Está beneficiando a un sistema que te impulsa a seguir corriendo, a seguir persiguiendo, a seguir tratando de ponerte al corriente en ese algo. Y es todavía más potente para las mujeres, porque a las mujeres nos enseñaron a ser buenas mujeres, buenas hijas, buenas esposas, buenas madres. Nos enseñan a ser complacientes, a hacer lo que otros esperan. Antes, cuando las mujeres se casaban, se utilizaba que las mujeres se pusieran el apellido del esposo. Pero no era como que adoptaras el apellido del esposo para formar una nueva familia o una nueva alianza, sino que aquí en México te ponías el de esa persona, como si fueras la propiedad de esa persona. Dejabas de ser tú para convertirte en ser la mujer de alguien más. Y a los hombres están entrenados para el poder, para dominar, para controlar. Y nosotras tenemos que cumplir las expectativas de la gente. Tenemos que complacer a las personas. Y es que en esta época tenemos libretos contradictorios, porque por un lado nos dicen tienes que ser exitosa, pero no demasiado exitosa. Tienes que ser ambiciosa, pero no tienes que descuidar a tu familia. Puedes tener una carrera, pero no te olvides de ese reloj biológico. Vivimos como en este te empujo y jalo constante, de puedes pero no puedes, de tienes que ser lo que tú quieras, pero al mismo tiempo tienes que complacer a los demás. Queremos pertenecer en esta sociedad y para poder pertenecer nos tenemos que moldear a lo que las demás personas quieren, ¿sí o no? Y entonces, todo esto genera una presión constante. Y luego todo el capitalismo tomó esta presión, esta ansiedad, y le puso esteroides, y entonces ahora es mucho más grande esta presión. Y mira, en 1930, un economista dijo que con los avances tecnológicos íbamos a trabajar menos, porque claro, la tecnología nos iba a ayudar a tener más tiempo para relajarnos, para poder ser y dejar de hacer. Pero el problema es que con todos estos avances tecnológicos, con todo este capitalismo, ¿qué pasa? Que ahora nos comparamos todavía más, que ahora queremos más cosas, que ahora sentirnos o estar ocupadas es sinónimo de valer. Estar ocupadas es un símbolo de estatus, es un símbolo de prestigio. Si estás ocupada, estás haciendo las cosas bien, pero si no, estás fracasando en la vida. Y entonces, esta carrera constante de alcanzar, de lograr, de hacer, podríamos pensar es una carrera hacia nuestros sueños, pero el problema es que estamos corriendo hacia sueños que ni siquiera son nuestros, hacia expectativas que ni siquiera son propias, hacia ideales que no nos pusimos nosotras. Estamos corriendo hacia algo que ni siquiera refleja lo que queremos, ni siquiera refleja lo que somos. Y llega un punto que lo llamamos el punto de la crisis, en donde decimos ya basta. Y entonces parece que estamos mal por tener estos momentos de crisis, pero en realidad es un momento de catarsis, es de decir, ya no puedo más tratar de seguir un libreto que ni siquiera fue escrito para mí. Ya no puedo seguir corriendo por un sueño que ni siquiera me representa. Esta crisis
en realidad no es una crisis, es un darte cuenta de que ya no puedes seguir viviendo una vida de deberías. Es un momento de decir, quiero vivir mi vida. Y en nuestros 20 nos presentamos con esta crisis de ya no quiero que me estés diciendo lo que debería de ser, ya no quiero que me digas lo que debería de tener, ya no quiero escuchar ese constante tic-tac, tic-tac, tic-tac en mi cabeza. Quiero disfrutar la vida, quiero vivir mi vida. Pero incluso cuando ya entendemos que este reloj es un constructo social, se programó también en nuestro cerebro. Ya se instaló, ya se generó una creencia. Y esta creencia está alimentada por 3 cosas: el perfeccionismo, la comparación y la ansiedad por el futuro. Y a veces pensamos que querer ser perfeccionistas es algo bueno que nos va a llevar a la excelencia, pero el perfeccionismo se vuelve un mecanismo de defensa, porque el perfeccionismo te dice: si haces algo perfecto, si haces todo perfecto, si te ves perfecta, si alcanzas la perfección, entonces nadie te va a juzgar, nadie te va a lastimar, nadie puede decir que no eres suficiente. Pero este escudo, esta protección perfeccionista, genera una prisión, genera una presión constante, nos lleva a querer ser perfectas. Y la perfección no es posible. Somos seres humanos. Nuestra naturaleza nos va a llevar a equivocarnos. Y entonces cuando estamos buscando una perfección constante, vamos a sentirnos agotadas, abrumadas, estresadas, porque estamos tratando de alcanzar un estándar que no podemos lograr. Y además, cuando tú vinculas tu valor con lograr, con cumplir con esta línea del tiempo, estás destinada a una decepción masiva, porque la vida no va de forma recta, no va de forma lineal. Siempre hay baches, siempre hay cambios de ruta, siempre hay contratiempos. Entonces, si tu valor está ligado con lograr ciertas cosas en esta línea del tiempo perfecta, siempre te vas a sentir frustrada, siempre te vas a sentir triste, ansiosa, decepcionada, culpable de no lograr esas cosas. Y entonces el perfeccionismo, lejos de llevarnos a la excelencia, nos mete en una prisión de frustración, en una prisión de decepción, en una prisión de tristeza. Si tu paz mental está vinculada con este cronograma perfecto, nunca vas a poder tener esta paz mental. Y luego tenemos a el mejor amigo de la perfección, que es la comparación. La comparación genera un espacio entre tu realidad y un ideal comparado. Cuando tú ves a una influencer o a una compañera del trabajo que ya se va a casar, que ya compró un departamento, que se fue a vivir a otro país, tú creas un espacio entre tu realidad, donde estás en este momento, y ese ideal comparado. Y este espacio nos hace sentir que estamos fallando. Este espacio alimenta esta ansiedad de ya voy tarde, porque si a ti te falta mucho para poder alcanzar eso, claro que te vas a sentir que estás fallando en la vida. Claro que te vas a sentir decepcionada de por qué ella sí y yo no. ¿Qué está haciendo ella que yo no? Yo estoy fracasando, yo estoy fallando, yo estoy mal. Y todavía las redes sociales se convierten en esta gasolina para este incendio, porque tú estás comparando tu día a día. Tú estás comparando esos momentos aburridos, esos momentos difíciles, esos momentos de conflicto, con los momentos perfectos y curados del resto de la gente. Esto ya te lo había dicho. En redes sociales vemos el éxito, vemos la foto perfecta, pero no vemos los trancazos, no vemos las decepciones, no vemos las recaídas, no vemos los fracasos, no vemos la tristeza, la decepción y la frustración de la gente. Vemos sus momentos más bonitos y entonces esto alimenta el yo estoy mal porque yo sí estoy teniendo momentos difíciles, yo sí estoy teniendo momentos de crisis y el resto parece que no.
pero el resto también lo está sintiendo, solamente que no lo está publicando y como tú no estás ahí para verlo, tú crees que ellos no están pasando por eso. Y es lo que te decía, nos piden que encajemos en esta sociedad, que seamos igual que los demás, pero mejor, porque tenemos que sobresalir, tenemos que diferenciarnos, pero no lo suficiente, porque entonces ya no encajamos, porque entonces ya no formamos parte. Y entonces se vuelve una contradicción constante de alcanza el éxito, pero no el suficiente. Sí, pero no, porque si quieres formar parte de este círculo, formar parte de esta sociedad, tienes que ser igual a todos, pero al mismo tiempo tienes que ser mejor que los demás, porque si no, no eres suficiente, porque si no, no estás cumpliendo, porque si no, tú eres el que se está equivocando. Y esto despierta una emoción llamada envidia. Y la envidia siempre nos hacen creer que es una emoción que nos debería de dar vergüenza, que nos debería de dar culpa, que no deberíamos de sentirla, que deberíamos de reprimirla, que si tú la sientes eres una mala persona. Pero en el episodio anterior te decía, todas nuestras emociones son datos, son información. Y nuestra envidia nos permite entender qué cosas tienen los demás que tú también quieres. Porque mira, ahorita va a ser el Gran Premio de México y yo estoy viendo a todas las personas que se van a ir al Gran Premio y claro que me da envidia porque yo quisiera estar ahí, porque yo quisiera sentir la emoción de ver a los pilotos, de ver la carrera, de ver ahí toda la acción en vivo, pero en este momento no lo puedo hacer. Pero si yo veo a alguien que se va a un partido de fútbol, me da igual, porque a mí no me interesa el fútbol, porque a mí no me gusta el fútbol. Entonces te das cuenta cómo la envidia nos muestra lo que queremos, nos muestra lo que nos importa y entonces se vuelve información valiosa para ti. Cuando tu mejor amiga te dice, amiga, ya me voy a casar y sientes ese nudo en el estómago, esa envidia de, yo también me quiero casar. No es que tal vez te quieras casar, pero es que tú también quieres esa conexión profunda con una persona. Nuestra envidia nos muestra lo que realmente queremos, lo que realmente nos importa. Cuando dejamos de pelearnos con nuestra envidia, entonces empezamos a entender lo que nos está tratando de decir. Y también tenemos algo que se llama el monkey mindedness, o sea, la mentalidad del mono. Y esta mentalidad nos lleva a que nuestro cerebro esté brincando de pensamiento en pensamiento. Entonces, cuando tu mejor amiga te anuncia, te comenta que está embarazada, entramos en esta comparación de ella está embarazada, yo no, ¿ok? De ahí brinca a un miedo de nunca voy a ser mamá. Y entonces esto nos genera ansiedad. Y esta ansiedad brincamos a la certeza de que estás fallando porque todavía no eres mamá. Caemos en la vergüenza. Esto es la mente del mono, el monkey mindedness, que nos comparamos, de la comparación caemos a la ansiedad y de la ansiedad caemos a la vergüenza, a la culpa, al remordimiento, de que no estamos logrando, de que no estamos siendo, de que no estamos cumpliendo, de que nosotras somos las que estamos mal. Y esto, ¿qué pasa? Que alimenta esta ansiedad por el futuro. Y entonces, este futuro deja de ser un espacio de oportunidad y se convierte en una amenaza constante. Y lo peor de esto es que este reloj invisible no solamente vive en nuestras mentes, no solamente vive en las expectativas de la sociedad, sino que también vive en nuestro cuerpo, y más aún en el cuerpo de una mujer. Hay un momento en el que ese reloj invisible deja de ser una metáfora y se convierte en una realidad. Cuando ese reloj invisible se convierte en nuestro reloj biológico. Y es que aquí en este reloj biológico chocan tres cosas. Primero, lo que la sociedad espera de ti. El segundo, lo que tú realmente deseas. Y el tercero, los límites reales de tu cuerpo. Nuestro reloj biológico nos dice que tenemos una ventana específica para poder ser mamás. Y esto también nos genera un tic-tac constante. Nuestro reloj invisible que vivía en nuestra mente, ahora vive en nuestro útero. ¿Quieres ser mamá? ¿No quieres ser mamá? ¿Cuándo vas a ser mamá? Y es que también el problema de ser mamá es que no depende 100% de ti.
Primero necesitas a un hombre o a un espermatozoide y luego también está la parte biológica. A veces hay problemas de infertilidad, a veces hay complicaciones en los embarazos. Y entonces, algo que nos pone mucho más ansiosas no es el intentarlo, sino es el querer, porque no siempre depende de nosotras, porque en la maternidad no depende 100% de nosotras, no está bajo nuestro control. Y esto nos da mucho más miedo de lo que podría parecer. Y además, tenemos esta presión cultural, que aunque ya hemos cambiado mucho los roles de género, que ya hemos expandido esta idea de cuándo uno tiene que convertirse en madre y cuándo no, y que ya no se ve tan mal que una mujer decida no tener hijos, pero sigue habiendo esta presión cultural de que una mujer, de que las ambiciones de una mujer tienen que estar al menos relacionadas en algún punto, en alguna parte, por la maternidad. Que nuestro éxito como mujeres está relacionado con la maternidad. Y entonces la sociedad nos está juzgando constantemente, independientemente del camino que elijamos. Porque puede ser que digas, voy a priorizar mi carrera, y entonces te juzgan por no querer ser mamá. Si decides ser mamá, te juzgan por no tener ambiciones laborales. Y si decides intentar las dos cosas, te juzgan porque no lo estás haciendo bien, porque no puedes con todo. Entramos en un juego en donde no le puedes ganar a nadie. No le puedes ganar a nadie. Estamos metidas en un sistema diseñado justamente para que estés perdiendo todo el tiempo. Porque tu cuerpo deja de ser tu cuerpo y se vuelve un espacio para que alguien más esté opinando, ¿sí o no? La gente opina sobre tu cuerpo, sobre tu tiempo, sobre tus decisiones, y esto también se vuelve una presión constante de decidir qué es lo que quieres, cuándo lo vas a tener, cómo lo vas a tener, si lo vas a tener, y el reloj biológico sigue caminando. El reloj biológico sigue avanzando, porque podemos desarmar este reloj invisible y decirle ya no me estés molestando. Le podemos bajar el volumen, pero el reloj biológico sigue ahí. No han inventado una pastillita para rejuvenecernos. Y entonces, esta presión constante empieza a generar mucho estrés. Y el problema del estrés es que el estrés nos va envejeciendo. El estrés crónico envejece nuestras células hasta 1 década más rápido. Está el estrés, el reloj, la presión social, está el reloj psicológico alimentado por el perfeccionismo, alimentado por la comparación y todavía más está este reloj biológico que nos dice que ya no nos queda suficiente tiempo para decidir si queremos ser mamás o no. Y no solamente por ser mamás, también empezamos a tener mucho más deterioro físico. De hecho, bromeaba con una de mis mejores amigas que ya no es lo mismo desvelarte cuando tenías 21 años a cuando tienes 30. Ya las ojeras se te empiezan a marcar en la cara. Ya no es lo mismo irte de viaje a tus 22 que irte de viaje a tus 29, porque ya te empieza a doler la espalda, ya te duelen las rodillas, ya te cansas más rápido. Ese reloj biológico está constantemente avanzando, está constantemente diciéndonos, ya te estás volviendo vieja. Y sigue alimentando nuestra ansiedad por el tiempo, sigue alimentando esta presión por ser, por lograr, por tener a cierta edad. Pero la solución a todo esto no es correr más rápido, no es intentar alcanzar ese tren que ya se fue del andén, sino es cambiar tu relación con el tiempo. La respuesta no está en estos trucos de productividad, de cómo alcanzar más, de cómo lograr más en menos tiempo. No, está en aprender a soltar, está en aprender a soltar. Y el primer paso, el primer punto que tenemos que aceptar es que no puedes controlar todo. No puedes controlar todo. Gran parte de nuestro sufrimiento no viene del sufrimiento en sí, no viene del dolor en sí, sino viene
de pelearnos con ese pensamiento, de pelearnos con ese sentimiento, de pelearnos con ese dolor. Cuando suprimimos, evadimos o negamos, caemos en algo que llaman los psicólogos evitación experiencial. Y esta evitación alimenta todas esas emociones reprimidas. Te compartía la analogía del volcán en el episodio anterior. Cuando tú no enfrentas tus emociones, cuando tú no las aceptas, cuando tú no las miras ni las escuchas y en su lugar intentas reprimirlas, intentas evadirlas, suprimirlas, es como ir creando este volcán que va teniendo mucho más calor, mucho más energía. ¿Y qué pasa cuando la energía no va fluyendo de forma continua? Que eventualmente explota. Y cuando explota, es más difícil poder resolver esa situación. Se vuelve más complicado. Entonces, dejar de pelearnos con nuestras emociones, dejar de pelearnos con nuestro sufrimiento, dejar de pelearnos con todas estas cosas que no podemos controlar, no significa que te estás rindiendo. Significa que vas a dejar de gastar energía en una batalla que no puedes ganar. Y aquí no solamente son nuestras emociones. Aquí no solamente es este dolor. También es el tiempo en el que estamos viviendo. No puedes pelearte contra el tiempo sigue su curso. Tenemos que aceptar que hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar las reacciones de los demás, no podemos controlar las decisiones de los demás, no podemos controlar el clima y entonces, cuando dejas de pelearte con todas estas cosas que no puedes controlar, dejas de gastar energía en una batalla, en un juego que no vas a ganar. Y te libera de que esa energía la puedas utilizar para algo que sí te ayude a lograr alcanzar lo que tú realmente quieres, para vivir esa vida que realmente quieres vivir. El punto número 3 es cambiar tu enfoque de metas a valores. Nuestras metas son destinos, son cosas que vas a lograr, cosas que vas a palomear. Tener una pareja antes de los 30, casarme antes de los 32, tener hijos antes de los 35, comprarme una casa antes de los 37 años. Esas son metas, pero nuestros valores son el cómo quieres vivir el camino. Los valores no son algo que alcanzas, no es algo que logras, es algo que vives. Puede ser la conexión, la autenticidad, la aventura. Esos son valores. Es el cómo decides llegar a esa meta. Es el cómo vives este proceso de llegar a esa meta. Y el tercer punto, que suena un poco contraintuitivo en esta generación del hacer, es abrazar la paciencia. La paciencia tiene una mala reputación, pensamos que es pasividad, que es resignación, pero la paciencia es algo activo. La paciencia es resistir la urgencia de apurarte y dejar que las cosas tomen su tiempo. Pensaba, por ejemplo, en un buen vino. Un buen vino no se hace y a la media hora te lo tomas. Un buen vino se añeja. Un buen vino necesita tiempo para madurar, para que los sabores realmente se puedan fusionar, para que realmente sepa a un buen vino. Los mejores vinos, los vinos más lujosos, no son los vinos de un año, son los vinos que se dejaron madurar, que tuvieron la paciencia suficiente para que cumplieran con ese proceso y ahora tenga un sabor extraordinario. Esa es la paciencia, dejar que las cosas tomen su tiempo. Y aquí hay un ejercicio que nos va a ayudar a fomentar la paciencia, a tolerar el estar en el proceso y se llama incrementalismo radical. Cuando tú estás trabajando en algo, le vas a asignar un tiempo específico. Y cuando ese tiempo se termina, dejas de hacer las cosas. Así, se van a quedar incompletas. Aunque tú tengas el tiempo para seguir haciéndolo, aunque tú tengas la motivación, aunque tú tengas el entusiasmo, el flow de seguir haciéndolo, lo vas a dejar. Porque esto nos entrena a tolerar el estar en el proceso, nos entrena a estar en ese proceso, a ser pacientes. Estamos siempre constantemente con esta idea de tengo que lograr, tengo que alcanzar, tengo que terminar, todo tiene que estar terminado siempre ya. Y entonces no toleramos las cosas a medias, no toleramos el proceso, no toleramos el presentarnos
el día de hoy y el día de mañana y el día siguiente para seguir creciendo, para seguir alcanzando, para seguir logrando. Quisiéramos tener una varita mágica y bibidi y ya llegué al resultado final, porque toda nuestra cultura nos está empujando a eso. Este ejercicio, que puede parecer simple, nos va entrenando, entrena nuestro cerebro a tolerar las cosas incompletas, a tolerar el proceso, a estar en el proceso. Y entonces, con estos 3 cambios de mentalidad, no es que ya vayas a resolver tu vida, no es como que en 7 días ya no vas a tener ansiedad, pero sí te permite empezar a vivir una vida mucho más presente, mucho más intencional y mucho más compasiva. Porque mira, estar fuera de este cronograma invisible, de este calendario, de este reloj, no significa que estés fracasando, significa que estás viviendo un acto de autenticidad. Ya platicábamos que este reloj invisible es una ilusión cultural, es un ladrón que te está quitando el gozo, que te está quitando la presencia y tu sentido de valor propio. Y este reloj invisible te convence de que tu vida es una lista de pendientes que tienes que tachar a cierta edad. Y que si te saltas una, estás haciendo algo mal, que si no lograste una, estás mal. Y el problema de esto es que esta mentira nos mantiene en esta carrera, nos mantiene comparándonos, nos mantiene sintiéndonos inadecuadas, nos mantiene sintiéndonos perdidas, nos mantiene sintiéndonos atrasadas. Y yo quiero decirte algo importante, tu valor no está en una línea del tiempo, tu ritmo es lo único que cuenta. Tu ritmo es lo único que cuenta. Porque mira, te quiero leer esto que escribí. La medida real de una vida no es qué tan rápido llegaste, sino qué tan plenamente habitaste los momentos en el medio. Esto que te decía, hay que tolerar estar en el proceso. Se aplaude mucho el éxito, se aplaude mucho llegar a la meta, pero nos olvidamos mucho del proceso, nos olvidamos de disfrutar el proceso. Y mira, no te estoy diciendo que el proceso sea fácil, no te voy a decir que el proceso sea color de rosa, porque no, el proceso también es complicado, también es retador, también tiene sus complejidades. Pero cuando tú aprendes a disfrutar el proceso, el recorrido, el camino, el destino, se vuelve irrelevante. Y al final del día, no importa lo que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer, eres suficiente. Tú eres suficiente por quien eres, no por lo que has logrado, no por lo que tienes, no por los éxitos, no por los diplomas, no por la cantidad de dinero que tienes en el banco. Eres suficiente por el simple hecho de estar aquí, de atreverte a vivir, de atreverte a estar. Por eso ya eres suficiente. No necesitas esta línea del tiempo perfecta para valer. No necesitas que este reloj interno, este reloj invisible, te diga lo que valgas. Tú ya vales. Tú ya eres suficiente. Y con esto quiero darte 3 herramientas, 3 ejercicios para moverte de esta tiranía del tiempo, de esta tiranía de las expectativas sociales, a la libertad de vivir tu vida, de vivir una vida alineada a tus valores. Entonces, el primer ejercicio es liberarte de los deberías. Estamos llenas de cosas que deberíamos de ser, deberíamos de tener, deberíamos de alcanzar, deberíamos. Y tenemos primero que hacer visible todo esto invisible. Tenemos que hacer visibles todos estos deberías que nos han inundado la cabeza. Entonces vas a hacer 2 columnas en tu libreta. Por un lado vas a tener mis deberías. Aquí vas a ser brutalmente honesta. No te vas a censurar, vas a escribir todos esos deberías que has escuchado, que has sentido, que has visto, todo lo que deberías de tener, todo lo que deberías de hacer, todo lo que deberías de lograr. Todos los vas a apuntar. Y luego, del otro lado, en la segunda columna, vas a poner según quién deberías hacer esto. Vas a identificar la fuente de esos deberías.
¿Son tus padres, las redes sociales, tus amigos, la cultura? ¿Quiénes están alimentando esta idea de que deberías? Porque esto nos permite darnos cuenta que todos estos deberías, que todas estas reglas no son tuyas. Son reglas que aprendiste, son reglas que escuchaste, pero no son tuyas, no son un reflejo de lo que tú quieres, no es un reflejo de lo que tú eres, no es un reflejo de hacia dónde tú quieres ir. Entonces, por eso primero tenemos que identificar cuáles son todos estos deberías que nos están rigiendo nuestro día a día. Después, vamos a entender nuestra envidia. Vamos a permitirle a nuestra envidia que nos dé toda su información. Ya te decía al principio, nuestra envidia nos da mucha información. Nos indica todo eso que queremos, todo eso que anhelamos que nosotras en este momento no tenemos. Pero no solamente son las cosas, no solamente son los logros. Yo te ponía el ejemplo del Gran Premio de México. Yo no envidio el simple hecho de el Gran Premio de México. Yo envidio la emoción. Yo envidio el entusiasmo. Yo envidio la alegría de poder estar en ese lugar. No es la cosa, es el sentimiento, es la emoción detrás de esa cosa lo que realmente envidiamos. Entonces tenemos que ponerle atención a nuestra envidia, porque nuestra envidia nos está diciendo qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que estamos queriendo, pero más allá de las cosas, más allá de la superficie. No es que tú quieras tener un matrimonio por el simple hecho del matrimonio, sino que lo que tú quieres es sentirte en conexión con una persona, quieres sentirte amada por una persona, quieres sentirte acompañada por esa persona. Entonces, vas a mirar toda tu lista de deberías, vas a pensar en esas personas que han logrado esas cosas y te vas a preguntar, ¿qué me da envidia específicamente? ¿Qué exactamente es lo que me está dando envidia? No es solamente esa cosa, no solamente es ese logro, sino es el sentimiento que crees que te daría, la emoción que está detrás de ese objeto, que está detrás de esa experiencia. Eso es lo que realmente nos está dando envidia. Y el tercer punto es definir tus valores y dar pequeños pasos. De estos sentimientos, de estas emociones, quiero que catalogues 3 valores centrales. Ya decíamos que los valores no son metas, los valores no son cosas que logras y que alcanzas, sino son direcciones, son formas de vivir la vida. Entonces, cuando tú alineas tu vida a tus valores, dejas de perseguir ese destino, porque entonces disfrutas el proceso, dejas de correr para alcanzar ese algo, porque tú ya estás disfrutando el camino. Algunos de estos valores son conexión, seguridad, creatividad, valentía, aventura, compasión, autenticidad. Y bueno, hay muchos más, pero es para que te des una idea. Y entonces vas a elegir uno de estos valores, uno, solo uno. Y entonces quiero que pienses, quiero que te preguntes qué acción pequeña, simple, sencilla, que no te cause demasiada tensión, algo simple, puedes hacer hoy que esté alineada con ese valor. Si tu valor es la conexión, ese pequeño paso que puedes hacer es mandarle un mensaje a esa amiga que quieres muchísimo. Si lo que quieres es creatividad, colorea 5 minutos, ponte a hacer garabatos en una libreta. Si lo que tú valoras es la aventura, toma una nueva ruta para ir al trabajo. Si te das cuenta, no tiene que ser algo enorme, algo simple, algo sencillo, que nos empiece a alinear a vivir una vida desde nuestros valores, no desde lo que deberíamos de alcanzar, sino desde cómo queremos vivir la vida, de disfrutar el proceso, de disfrutar el paso a paso, de permitir que las cosas tomen su tiempo y que mientras estén tomando ese tiempo que necesitan, tú estés disfrutando la vida, tú estés sintiéndote plena y no esperando que cuando llegue esa cosa, entonces ya te puedas sentir feliz, que entonces ya te puedas sentir plena, que entonces ya te puedas sentir exitosa. Cuando vivimos alineadas a nuestros valores, ya nos sentimos exitosas, ya nos sentimos felices, ya nos sentimos plenas.
No estamos esperando lograr y alcanzar esas cosas. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos encarnando. Listo. Y con esto llegamos al final de este episodio, nuestro penúltimo episodio de esta temporada que he disfrutado muchísimo compartir contigo. Este tema del reloj, este tema del tic-tac constante en nuestra cabeza, es un tema importante porque creo que todas lo sentimos en nuestros 20, sobre todo cuando ya estamos llegando al final de nuestros 20, decimos, madres, es que me falta lograr muchas cosas, pero hacer este episodio, pensar en este episodio, me recuerda que yo no me metí a esta carrera, que yo no decidí jugar este juego, que este juego no se inventó para mí. Y pensaba mucho en esta analogía, yo te digo que soy muy fan de Fórmula 1, de las carreras y demás, y me ponía a pensar, puede que la vida hasta cierto punto sí sea una carrera. Y mira, te lo voy a decir así. Hay cosas que sí queremos lograr, sí hay metas que queremos alcanzar, pero incluso en una carrera, lo que influye para ganar, lo que influye para llegar, es la estrategia. No es solamente quién llega más rápido o que llegue más rápido. Necesitas una estrategia, necesitas paradas técnicas. En una carrera de Fórmula 1 necesitas entrar a pits, necesitas tener pausas técnicas. No se trata de empezar en la punta y quedarte en la punta. A veces te vas atrasando. A veces tienes que bajar la velocidad, conservar los neumáticos, gestionar mejor la gasolina y después le vuelves a meter. Y además algo que también pensaba es que no todos los coches están diseñados para las mismas carreras. Hay diferentes tipos de carreras, hay diferentes categorías. La de Fórmula 1, Indy, NASCAR, y los coches son distintos, son muy diferentes. Entonces, pensando en esto, la vida a veces sí puede ser una carrera, a veces sí puede ser algo que quieras lograr, que muchas personas quieren lograr lo mismo que tú, pero no se trata de quién llega primero, sino de quién tiene la mejor estrategia. Las personas que terminan la carrera son las personas que tienen una buena estrategia, son las personas que cuidaron sus neumáticos, son las personas que gestionaron la gasolina, son las personas que hicieron esas paradas técnicas necesarias para poder continuar. En Fórmula 1 no tienes que ganar todas las carreras para ganar el campeonato, y en la vida pasa lo mismo. No tienes que ganar todas las carreras, no te tienes que meter a todas las carreras, porque hay carreras que ni siquiera son para ti. Y además, el mejor regalo que te puedes dar a ti misma no es llegar a la meta, es disfrutar el camino. Muchos de estos pilotos de los que te hablo, de los que admiro, de los que sigo, de los que veo todo el tiempo, las veces que más han ganado es cuando están disfrutando, cuando están en este estado de flow. Un estado de flow que ya hemos hablado en otros episodios. Entrar en este estado de flow implica alinear tu vida a tus valores, no solamente a cruzar esa línea de meta, sino a disfrutar el proceso, a disfrutar la carrera. Cuando disfrutas lo que estás haciendo, cuando disfrutas el proceso, cuando te permites que la carrera dure lo que tiene que durar, dejas de estar persiguiendo la línea de meta y te permites llegar a tu ritmo. Te permites llegar a tu tiempo y es mucho mejor terminar la carrera que quedarte a la mitad. Pero hay que cuidarnos, hay que ser estratégicas, hay que tener esas pausas técnicas. Así como en las carreras de Fórmula 1, así en nuestra vida. Así que te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio. Si te gustó, si hiciste clic, si te hizo pensar diferente, no olvides dejarme todos tus comentarios y compartirle este episodio a esa amiga que también siente que ya va tarde. Y tú y yo nos escuchamos en nuestro último episodio la próxima semana. Gracias por regalarme este ratito de tu tiempo en las grietas de los 20, parte de las grietas del cambio. Suscríbete al podcast y comparte este episodio para que juntas podamos llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, tus 20 no tienen que ser perfectos para ser valiosos.